Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. A nombre del Departamento de Estudios Generales, obviamente del ITAM, de las autoridades que hacen posible este evento, les damos a todas y a todos una cordial bienvenida. A las personas que nos siguen en la grabación, en la transmisión. Estamos muy contentos. Esta semana, la semana de estudios de este año, 2024, coincide con el 40 aniversario de la revista Estudios, un proyecto que tiene una durabilidad y que obviamente está vinculada con la obra directamente con la obra de Ramón Xirau. Eh, Ramón Xirau, como lo dijo en algún momento Octavio Paz, fue un hombre puente, un hombre que reconcilió o que superó en un sentido estos dos enclaves, Barcelona, el catalán, y México y el español. Eh, Cultivó la filosofía y además ese estudio de la filosofía lo llevó a descubrir la importancia de la poesía y del arte en general, ¿no? La actividad intelectual para Ramón Xirau le abría un espacio a la mística, a las artes, a las humanidades en un sentido cabal. Así que es un gusto, es un honor comenzar esta semana de estudios con esta conmemoración a la persona, a la obra de este gran intelectual Ramón Xirau. A 100 años de su nacimiento, estamos muy gozosos, muy felices y bueno, más con los invitados que tenemos aquí en la mesa. Nos van a acompañar entonces el doctor Julio Ubart y el doctor Javier López Farjat. Voy a comenzar con una pequeña presentación para la gente que nos está siguiendo, un poco de la obra de Ramón Xirau, sobre la que van a hablar los ponentes. La obra de Ramón Xirau es vasta, es su trabajo poético del que van a hablar también los profesores. Es un esfuerzo porque escribió en catalán, ha sido importante las traducciones, las distintas traducciones que se ha hecho a su trabajo, y encontramos una poesía rica en símbolos. Es importante para él, la poesía no solamente es un entretenimiento, sino es una forma sólida de conocimiento, a través de la metáfora, a través de la imagen, a través de la parábola o de la paradoja. Ramón Xirau cree que ahí hay un contenido relevante para la sociedad. Nunca, según los testimonios, porque he ido siguiendo, nunca se distinguió al contrario, fue generoso, eh, aceptó respetuoso a la pluralidad y sin embargo siempre mantuvo una filosofía abierta al misterio y a lo sagrado. Entonces hoy queremos honrar en el ITAM la figura de este ilustre intelectual mexicano y bueno, estamos muy honrados de que nos acompañen. La primera persona que nos acompañará será el doctor Julio Bart. Él nació en la Ciudad de México, es poeta, ensayista, editor, traductor, tiene una pues larga historia como académico en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha sido profesor muchos años ahí, sobre todo de la Cátedra de Historia de las Ideas. Ha sido director general de varias editoriales, Tusquet Editores, de la revista Este País, editor de Letras Libres y bueno, miembro de consejos de redacción de muchas instituciones y revistas. Así que nos da mucho gusto poder conversar sobre este ilustre intelectual al que tenemos que leer justo en este aniversario de su centenario, de nacimiento de Ramón Xirau. Sin más, me gustaría darle la palabra. Muchas gracias. ¿Se escucha ahí bien? Sí. Sí, mejor. Eh, Muchas gracias por la invitación. Celebro la posibilidad de seguir recordando a mi querido profesor y amigo Ramón Xirau. Voy a hacer un pequeño panorama de algunas cosas, algunas situaciones, algunas ideas y un pequeño mapa de su obra. Xirau es otro de estos españoles que llegan tras la Guerra Civil a México. Llega en 1939, pero él como nació en 1924, llega a los 15 años. Es una edad perfecta porque
No es niño, es una persona con una cabeza ya formada, con una capacidad intelectual real, pero no es un hombre, no se ha hecho todavía un hombre, es un muchacho. Está justamente en ese eh, eh, momento en donde uno decide su carácter, cuando pasa de ser adolescente a convertirse en un hombre. Además, en aquella época y viniendo de circunstancias difíciles, convertirse en un hombre no era una opción como puede serlo para muchas personas hoy, personas que pueden llevar una vida muelle hasta los 40 años con papá y mamá en casa. Aquí ni casa quedaba. Tuvo que llegar a México con una mano adelante, con otra atrás, con el prestigio, por fortuna, del padre Joaquín Xirau, que era uno de estos intelectuales españoles ya connotados de la generación que, sin ser dependientes de José Ortega y Gasset, lo continúan como Eugenio Imas en nuestro país, él probablemente el más significativo y el más importante, amigo de Shirau, aunque mayor, José Gauss. Y Shirau viene con Joaquín Shirau, y ya me referiré a la especificidad de su pensamiento y de su espiritualidad en el transterramiento. Pero ahorita estamos en este punto. Es un punto decisivo para un muchacho de 15 años y es un punto decisivo para un país, 1939, que está inventando apenas sus instituciones republicanas. Van a faltar muchos años para que las instituciones republicanas se conviertan en instituciones democráticas y en eso tuvo que ver Shirau de manera muy tenue, de manera muy suave, como compañero de viaje, no como otros grandes amigos suyos. Octavio Paz fue decisivo, etcétera. También lo tocaré un poquito más adelante. Y en este momento, este muchacho de adolescente llega a una república adolescente. Coinciden. Y además coinciden, por ejemplo, en otra cosa. Tras la guerra cristera, en este país hubo una gran pérdida de la que se ha historiado muy poquitito. Se perdió el latín, se perdió el griego. No hay que olvidar que desde el siglo XIX venía una tradición de hombres de iglesia rescatando el latín y rescatando el griego y el náhuatl. Ángel María Garibay, por cierto, dice Ángel María Garibay K, es Quintana. El segundo apellido es Quintana, escrito con K. Y Pandro Acaico, es decir, el padre Montes de Oca, gente de iglesia, pero que mantenía y traducía a sus clásicos. Como decía T.S. Eliot, es obligación de cada generación volver a traducir a sus clásicos. Acabamos de leer Lisístrata y puedo afirmar que la traducción de Ángel María Garibay no es una traducción amoyentada, hecha menos o opacada por la catolicidad o la mochería de un sacerdote. No, no, es igual de grosera que las demás traducciones, es magnífica traducción. Era gente de muy alto nivel. Pero con la guerra cristera, todo este trabajo que se hacía en conventos, en casas de religiosos, etcétera, etcétera, se perdió. La iglesia perdió su capacidad de producir cultura. Y hay un salto. La nueva traducción del griego, la nueva traducción del latín, la traen los españoles. Gauss, que traduce a Heráclito, que traduce diálogos platónicos, etcétera, de donde aprenden algunos mexicanos, por ejemplo, Antonio Gómez Robledo, que ya sabía, muy amigo de Shirau. Bueno, no sé si muy. Si alguien conoció a Antonio Gómez Robledo, ¿no?
Tú sí lo conociste. Nos trataba a patadas, nos detestaba. Lo buscábamos con veneración porque es un hombre de primera, intelectualmente, y le dábamos un asco horrible. Es muy triste, pero eso es un gran sabio, y nos detestaba. Qué tristeza. Pero bueno, a Shirao lo quería muchísimo y lo admiraba. Em, eh, se da con Gómez Robledo, con los nuevos españoles, se logra salvar el bache y hay un mantenimiento de los estudios clásicos, la traducción del griego, la traducción del latín. Gracias al influjo español en México, de nuevo se pudo recuperar la traducción del latín y del griego. En este universo es donde el joven Ramón Shirau se inserta. Él no aprendió del todo griego, le daba un poco de pena, pero conocía bien su latín, era un hombre políglota, conocía el francés, el inglés, más o menos bien el alemán y por supuesto una cosa muy importante, su lengua natal, el catalán. Este universo va a encontrar, ya mencioné al menos a dos, pero falta el gran monstruo mexicano, Octavio Paz. Ajá. Esa fuerza de la naturaleza, capaz de producir ideas y sus antítesis y discutir él solo, consigo mismo al mismo tiempo que con los demás, con amores y con odios, y un hombre ferozmente inteligente y desconsideradamente productivo en términos de escritura de su propia obra y en términos de conversación. Ese, ese es el origen. Cuando Octavio Paz está fuera de México, el origen del título de la revista de Ramón Shirau. Paz está fuera de México y urgía de nuevo volverle a dar vida a las conversaciones. Por eso se llamó Diálogos, la revista de Shirau. Es no por lo que hacían, no por lo que existía, sino por lo que hacía falta y había que aportar. Bien, este es un poco el lugar de Ramón Shirau. Son generaciones que conviven, Octavio Paz es 10 años exactos mayor que Shirau, que es 12 años mayor que 12 que Gabriel Said, etcétera. Se da un juego de generaciones en un sentido vertical en términos cronológicos y en un sentido horizontal en términos de ideologías, pensamientos, corrientes. De modo que se desarrolla en México una serie de estudios filosóficos. Los ingleses dirían, eso no es filosofía, eso es historia de las ideas. Hay muy pocos autores y además están como un poquito tocados de... ¿Alguien ha leído la metafísica de García Vaca? Que llegó también con un sacerdote que llegó. Estaba re loco García Vaca. Es más difícil leer la metafísica de García Vaca que el Finnegan's Wake de James Joyce. Y sin embargo es magnífico. Bueno, en ese universo más que generar un pensamiento filosófico, ya sea existencialista, ya sea marxista, para eso estaba Sánchez Vázquez y se quedó más bien solito y le viene bien quedarse solito y seguir solito porque los marxismos latinoamericanos no han propuesto una sola idea importante en la historia de Latinoamérica, punto. A diferencia de los marxismos en Europa, en Centro Europa o en Asia. Ajá. Ahí sí hay ideas importantes. El único sería Mariátegui, que no viene al caso. Si quieren, luego platicamos. Es bien padre. A mí me encanta Mariátegui, pero estaba más chalado. Bueno, en ese universo, el pensamiento filosófico tiene la obligación de ser al mismo tiempo historia de la filosofía. Había que iniciar la tradición al mismo tiempo que recuperar una tradición que nunca se había hecho propia. Entonces es un doble trabajo. Hacer filosofía y traer filosofía eran una misma cosa.
En ese lugar comienzan a darse estos esfuerzos generosísimos de Gauss de al mismo tiempo traducir a Heráclito y hacer la historia de nuestra idea del mundo, una obra de filosofía que llega a la filosofía contemporánea. Eh, en ese momento es entonces fundamental la discusión, dar vida al pensamiento filosófico, ir afinando, ir al mismo tiempo rescatando, restableciendo y trayendo como antología, con una responsabilidad moral en la elección, a los filósofos contemporáneos. Así empiezan a llegar Sartre, pero llega ya en su discusión con Camus. Así empiezan a llegar Emmanuel Mounier y entonces no era famoso Wittgenstein, pero se trae a Wittgenstein. El primero en escribir en español sobre Wittgenstein fue Ramón Xirau. No es lo mejor de su obra, pero fue el primero en escribir. Tanto es así que de ahí va a salir la primera obra magna de Ramón Xirau. Y es una obra magna que se debe a la humildad más básica. La necesidad de explicarle a sus amigos, no a los filósofos que lo conocían, a sus amigos, y con esto son empresarios, abogados, etcétera, etcétera, la historia de la filosofía. Y en un tomo amplio, pero en un solo tomo, hace el trayecto de la filosofía occidental y es magnífico ese trabajo. Lo pueden comparar con la historia de Copleston o con otras historias y no queda a la saga. Sí, es mucho más breve, sí, tiene muchos menos datos, pero la explicación de la filosofía y sus trayectos, a mí me parece incluso superior a la de Copleston, y eso es un trabajo que queda por hacerse para un historiador de las ideas. No solo eso, empieza además a desarrollar la obligación de hablar de los libros que valen la pena. Si se fijan en su obra como crítico literario, no solo es de los primeros en tratar a Sor Juana Inés de la Cruz como un personaje del racionalismo y prácticamente ilustrado, sino como una pensadora filosófica. Sí, claro, están los Méndez Plancarte, parte de esta tradición católica, etcétera, pero Xirau la coloca en un terreno de literatura contemporáneo. Octavio Paz es parte de esta misma conversación. Su crítica literaria es el primero en hacer en los elogios justos sobre la poesía de Octavio Paz, de resumir las discusiones acerca de Gorostiza, de Villaurrutia, en fin, es un trabajo al mismo tiempo de literatura. Y aquí entramos ya llevo mucho tiempo, ¿verdad? Está bien, está bien, ¿No? está bien, está bien. Bueno, ok, es que ser aburrido es lo peor que le puede No, está pasar a bien, uno. Ok, está bien. ¿sí? Ok. Aquí entramos allá a un asunto muy importante. La obra de Shirao. Hay crítica literaria, hay divulgación. Conste que en este momento la filosofía y su divulgación son filosofía, no son dos territorios cruzados por una frontera, son el mismo territorio filosófico. Se puede hacer filosofía, pensamiento vivo, pensamiento real, al mismo, pero es necesario hacerlo en un contexto histórico, no historicista, histórico. Eso es lo que hace la obra filosófica de Shirao. Es muy breve, es muy pequeña y se puede resumir en un par de libros, sobre todo en el tiempo vivido. Es un pensamiento profundamente agustiniano, pero completamente contemporáneo. Eh, la obra de divulgación filosófica es un trabajo amplísimo, valiosísimo y abunda en varios de los autores. Sobre todo le interesan los autores que tienen una real profundidad espiritual.
varias veces se refirió a Edith Stein, a Simone Weil, a Teilhard de Chardin, otro chalado genial, ese que decía que Dios no está arriba, que Dios está en el futuro. Ajá. Como parte de un evolucionismo al mismo tiempo místico y científico. Fantástico. Eso impactó mucho a Shirau y escribió un magnífico ensayo. San Juan de la Cruz, Santa Teresa, etcétera. Y aquí, una peculiaridad muy notable de Shirau es su división de lenguas. Con él leímos, cuando yo fui adjunto suyo, la Divina Comedia y leímos de la lengua vulgar de Dante y me comentó, este es un libro definitivo para mí. Cuando me lo dio mi padre, entendí que por qué mi poesía no podía ser en castellano. ¿Mm? Todos sus poemas están escritos en catalán, mientras que su prosa es perfectamente castellana. ¿Cuál es el antecedente? Raimundo Lulio. El origen de la lengua catalana, el origen mismo. Los tratados de Ramón Llull, todos están en latín. La poesía de Ramón Llull es el origen de la poesía catalana. Ajá. Y aquí es donde yo lo buleaba un poquito, diciéndole de mi teoría de los tres Ramones. Y le daba pena. Le gustaba mucho, pero le daba pena porque lo colocaba yo con los dos grandes clásicos de su tradición. La tradición que él aporta. Y son tres Ramones: Ramón Llull, Ramón Sibiuda y Ramón Xirau. Estos tres Ramones eh, pueden ejemplificar muy bien esta trayectoria que no llega a América de ninguna otra manera, porque los catalanes no viajaban, porque los catalanes además eran ricos y su gran comercio era hacia las zonas ricas de Europa, no hacia la aventura de los pobres en América. Entonces llegó muy poca influencia catalana, llegó muchísima andaluza, llegó muchísima castellana. Y Ramón Xirau llega con esta espiritualidad distinta. Los catalanes, pensemos en el Félix o el Libro de las Maravillas de Ramón Llull, eh, es una celebración del mundo. Quizás la mejor exposición medieval de la teoría de los dos libros. Esta teoría es interesantísima, muy importante también para Xirau. Dice, Dios nos dio dos libros. Primero nos dio el libro de la naturaleza. Las criaturas son una escritura. Tienen sentido, tienen significado, de modo que son legibles. Toda la naturaleza. Las criaturas, desde las pequeñas arañas hasta los grandes árboles, todos tienen una sintaxis y es una sintaxis viva. Pero por el pecado, el hombre perdió la capacidad de leer el libro de la naturaleza. Y entonces Dios se conmueve y le regala el segundo libro, la Biblia, que es un libro exegético, etcétera. De modo que esta tradición es interesantísima para nosotros que estamos educados en una tradición de espiritualidad más bien castellana, de castigo al cuerpo, de una suerte de estoicismo cristiano muy riguroso que permite el vuelo espiritual castigando el cuerpo. Esta es muy distinta. Esta es la celebración de la corporeidad del mundo, además del propio cuerpo. Este propio cuerpo se convierte en una forma de participar en la maravilla del libro escrito de la naturaleza. Es un misticismo suave, no es un misticismo de saltos violentos, porque a Juan o a Teresa el espíritu o Dios los arrebata de una manera violentísima. No, esa es la revelación de la participación. Por eso su filosofía se reúne en esto que el subtítulo del tiempo vivido,
acerca de estar, dice. Ese es el sentido filosófico. La espiritualidad de Shirau se ve mucho más claramente en sus poemas, maravillosos poemas en catalán. Místico. Él decía que no era un místico, pero su espiritualidad está en la mística catalana de los tres Ramones. Es una participación en las escrituras, es una participación en la creación, es una celebración de haber sido creado. Y es una espiritualidad que constantemente afirma, estás salvado, fuiste creado para estar salvado, que es muy distinta de la idea del pecado que viene con la otra tradición española. En donde, a ver, ¿qué comparación vulgar voy a hacer? Hay dos maneras de puntuar el box. Uno es la profesional, los boxeadores salen con 10 puntos y van perdiendo puntos por quién gana y el round, quién pierde el round. Y la olímpica se van sumando puntos por los golpes conectados. Ajá. Este es boxeo profesional de los catalanes. Uno nace con 10 puntos al round de la vida. Ajá. La única manera de condenarse es con la voluntad de perder y de perderse, ¿no? Es box profesional, no es el box amateur castellano. Qué fea analogía, perdón, para hablar de espíritu. Perdón, pero prometo buscar alguna mejor. Es, esta forma de ya estar salvado, no perder puntos en el round de la vida, significa aprender de nuevo a leer el libro de la naturaleza a partir del segundo libro que nos dan para llevar a cabo la exégesis. Esto es lo que dice Ramón Sibiuda, el segundo Ramón, el que está el ensayo más largo de Montaigne, el elogio de Ramón Sibiuda, o Raymond Sebon lo llama en francés, y es esta obligación moral de hallar el sentido racional de la naturaleza. Ajá. Es una obligación moral. ¿Por qué? Porque esa es la escritura en la que yo estoy salvado. Y esto a fin de cuentas es lo que impacta a Shirau de manera muy profunda y lo coloca como poeta de manera muy, muy especial. Yo recomiendo, si no se lee el catalán, las versiones de la poesía de Shirau en el Fondo de Cultura Económica o en el Colegio Nacional. Casi todas las traducciones son de Andrés Sánchez Robaina, que es un poeta estupendo, de modo que valen muchísimo, muchísimo la pena para entrar también al pensamiento filosófico. No es una poesía filosofante, es un poema en un estado muy claramente poético, pero no es un poema meramente cantante. Eso es lejanísimo de la otra tradición, no es Lorca. Ajá. Es mucho más cercano a Paz o a Eliot. Ujú. Una poesía llena de pensamiento. Y para acompañar estos otros libros a los que sí tenemos acceso. Para nosotros leer los poemas, me parece, puede dar una imagen y añadirnos a nosotros una tradición que difícilmente podríamos tocar de otra manera, ¿no? Creo que esto es lo que más la cantidad de obras con las que podemos guiarnos en el pensamiento del siglo XX. Creo que todo esto nos da una imagen del viejo que yo amé, del viejo que fue mi profesor y al que admiré siempre y al que nunca le vi una falta de respeto, ¿no? Ese fue Ramón Shirao. Gracias. Muchas gracias, doctor Julio Ubart.
Vamos a darle la palabra inmediatamente al doctor Luis Javier López Fargeat. Brevemente, algo de su información curricular, muy breve. Es filósofo, escritor y editor mexicano, doctor en filosofía por la Universidad de Navarra y bueno, se ha desempeñado especialmente en el campo de la filosofía islámica clásica, la filosofía antigua y la transmisión especialmente de ese influjo árabe en el pensamiento de Aristóteles, la ética, la epistemología, etcétera. Tiene un vasto trabajo intelectual a nivel internacional. Menciono solamente algunas de las obras más recientes, sobre todo sus obras, sus libros, Razones, Argumentos y Creencias, reflexiones a partir de la filosofía islámica clásica y La mente animal. Entonces, nos da mucho gusto recibirlo, profesor. Muchas Le damos la palabra. gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí y pues gracias Juan Carlos, Carlos. Y me da mucho gusto además caras conocidas de colegas, exalumnos, amigos, etcétera. Me da mucho gusto haber escuchado a Julio. Bueno, ya hemos hecho esta en otros lugares, en la UNAM, toda esta combinación en donde hablamos él y yo. Y a mí me dio mucho gusto escucharlo de nuevo y hablar acerca de su cercanía con Shirao. Él trabajó muy cerca de Shirao. Yo conocí a Shirao mucho tiempo después, cuando yo era estudiante de filosofía, y a mí había algo que me sorprendía mucho, que eran los momentos en donde el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM ya era el Instituto de la Filosofía Analítica, y entonces a quienes no estábamos en el contexto del instituto y que no hacíamos exactamente filosofía analítica, nos llamaba mucho la atención que Shirao tuviera un espacio ahí, ¿no? Porque uno leía Shirao y Shirao estaba en otra cosa, ¿no? Y estaba, bueno, e incluso como lo voy a leer ahora, a mí me parecía un filósofo como profundamente religioso que no cabía mucho en el contexto del instituto. Y yo recuerdo haberlo buscado varias veces un poco pues con la intención de alejarme un poco del contexto que tenía una orientación mucho más tomista de la UP, de la Universidad Panamericana, y uno decía, vamos a hablar con los filósofos de la UNAM, ¿no? Con Carlos Pereda, con otros que sí hacían filosofía analítica, y era muy en parte gracioso, ¿no? Llegar a hablar con Ramón Shirao y que te dijera lo contrario, como diciendo, no, no, tú estás del lado de los buenos, ¿no? O sea, lo que hay que seguir no es, no, lo que hay que hacer no es filosofía analítica, sino seguir pensando alrededor de pues de la filosofía que algunos le llaman continental. A mí no me gusta esa terminología, pero bueno, se entiende lo que se quiere decir. Y bueno, y a partir de entonces, pues tuve la oportunidad de conversar en varias ocasiones con Ramón Shirao. He escrito algunas cosas sobre Ramón Shirao, y esto que voy a leer solo un fragmento de un ensayo que es muy largo y que va a salir publicado en un libro de la UNAM con ocasión del homenaje a Shirao. Se llama Ramón Shirao, Las paradojas de lo sagrado. Y bueno, me voy a permitir aludir también como algunas cosas anecdóticas, ¿no? Con ocasión del 150 aniversario de las primeras obras de Søren Kierkegaard, se llevó a cabo en México un simposio internacional dedicado precisamente a los escritos de 1843, redactados por ese filósofo, por Kierkegaard. Ramón Shirao participó en ese entonces, quizá Juan Carlos lo recuerda, en una mesa panel dedicada a temor y temblor. Y luego su intervención fue publicada en una revista que en ese entonces era poco conocida, Tópicos, que es la revista que yo edito ahora. Bueno, en ese entonces yo era el becario de la revista Tópicos. Ese simposio está en el número 5 de la revista. Estamos terminando de hacer el 71, con lo cual verán la trayectoria de la revista. No, bueno, en esa revista que era poco conocida y quizá por eso no aparece, me encontré alguna vez un listado de las obras completas de Shirao, donde había sido publicado todo, y no aparece eso que sale en Tópicos, ¿no? Bueno, porque Tópicos 5 era muy poco conocido, ¿no? Pero bueno, en esa ocasión, tras declarar que habían sido los escritos de Unamuno y Jean Ball los que
habían despertado su interés en Kierkegaard. Entre citas de Romano Guardini y alusiones a Hegel, Shirao habló con suma sencillez de un tema que es extraordinariamente complejo, el de las paradojas de la fe. Se trata de un asunto recurrente en la obra de Kierkegaard, ¿no? La paradoja como centro del cristianismo. Temor y temblor es una obra capital y aunque Kierkegaard tiene otros trabajos bastante densos, ¿no? En donde habla de este asunto, esta podría bastarnos para comprender la variedad de temas filosóficos y religiosos que planteaba el pensador danés. Coloco entonces aquí mis cartas sobre la mesa. Al escuchar las observaciones de Ramón Shirao en torno a temor y temblor, reconocí una serie de planteamientos frecuentemente aludidos en su propia obra filosófica, literaria y poética. Cuando Shirao escribe sobre personajes tan variados como San Juan y Simón Weil, Lope de Vega, Carlos Pellicer, Hegel y César Vallejo, Sor Juana y Juan Ramón Jiménez, por mencionar algunos, sus ensayos retoman una misma cuestión y conforme a ella hallamos en sus escritos unidad temática y una propuesta intelectual propia. Shirao está pensando con un conjunto de poetas, filósofos y pensadores que comparten, algunos de manera explícita y otros de manera disimulada, un interés común, la experiencia de lo trascendente. Tal experiencia es indescriptible y con todo se muestra nítidamente en temor y temblor. Abraham recorre el camino de la fe en absoluta soledad para sacrificar a su hijo. La esencia de su religiosidad es el sacrificio. El caso de Abraham es paradigmático. El sacrificio de Isaac, la aniquilación de su propio hijo, es bastante dramático. Por ello, Kierkegaard trata de describir qué opera en el interior de ese personaje bíblico: tristeza, resignación, coraje, desconcierto, colapso emocional. El cumplimiento del mandato divino incluye una reacción doble. Por una parte, la resignación ante Dios; por otra, la plena conciencia de que el cumplimiento del mandato divino es absurdo. En este relato del Antiguo Testamento está prefigurada, como han sugerido varios padres de la Iglesia, la relación entre Dios Padre y su Hijo Jesucristo. En este caso, el sacrificio del Hijo abre las puertas para la salvación. El sacrificio de Jesús es al mismo tiempo el de los hombres, y ello nos revela que la salvación está en el sacrificio amoroso, con todo lo que ello supone: dolor, negación, muerte, el peso de la cruz. Esta es la paradoja cristiana, el ciego y obscuro salto, optar por un Dios hecho hombre. Cuán absurdo, cuán incitante, cuán misterioso. La paradoja del ausente y lo presente. Ese es el humus de las obras de Ramón Shirao. El mayor acontecimiento religioso es la presencia de Dios entre nosotros. Desde entonces, Dios es un tema recurrente. Para algunos es trivial, para otros es definitivo, para varios un pretexto literario. En la obra de Ramón Shirao es una realidad circundante. Su nombre, si es que Dios tiene nombre, un vaivén en los poemas, los ensayos literarios y los filosóficos. Shirao busca y establece puntos de contacto entre poesía, religión y filosofía. Lo sagrado tiene formas muy diversas y la obra de Shirao es una detallada descripción de lo sagrado y sus variantes. O mejor dicho, el trasfondo de sus obras es la paradoja de lo sagrado. Así se leen varios de sus libros, como Tres poetas y la soledad, El péndulo y la espiral, Genio y figura de Sor Juana Inés de la Cruz, Palabra y silencio, Octavio Paz, El sentido de la palabra, Poesía y conocimiento, Entre ídolos y dioses, Tres ensayos sobre Hegel, Dos poetas y lo sagrado, Cuatro filósofos y lo sagrado, de mística, de la presencia, y en la recopilación de sus ensayos sobre poetas y poesía iberoamericana, Entre la poesía y el conocimiento. Shirao habla y hace hablar a un sinnúmero de pensadores. Los temas: lo sagrado, lo profano, lo místico, y además dos estados vitales que son prácticamente la condición de posibilidad para la cercanía a lo trascendente: el silencio y la soledad. Ambos son característicos de la experiencia poética y religiosa, aunque no habría por qué distinguir entre una y otra. Para Shirao, la poesía es una especie de vivencia religiosa, de vía intuitiva hacia la otredad. La religión es una vivencia espiritual acompañada de belleza poética.
Junto a la poesía y la religión aparece la filosofía como una vía hacia lo absoluto. Como muestra en Entre ídolos y dioses y en Cuatro filósofos y lo sagrado, cuando la razón filosófica se aproxima a lo absoluto, ésta suele recurrir a metáforas poéticas. Shirao encuentra, pues, que existe una hermandad de sangre entre poesía, religión y filosofía. Sospecho que la primogénita es la poesía. Declara Shirao en uno de sus ensayos dedicados a Carlos Pellicer. Cito, es probable que todo gran poeta tenga algo de religioso, y en efecto su lectura e interpretación de varios poetas está marcada evidentemente por la experiencia de lo trascendente, por la vivencia de lo sagrado. Si el objetivo de los ensayos poético-filosóficos de Shirao es presentarnos las variedades de lo sagrado, no parecerá extraño que su poeta mayor sea San Juan de la Cruz. El ensayo que abre de mística está dedicado a él, pero además será una referencia obligada para entender cómo es que la poesía vuelve presente lo inefable. Cito, lo que San Juan afirma es la imposibilidad de alcanzar la visión de Dios mediante conocimientos, afectos, voluntades o entes de orden natural. Hasta ahí la cita. Hallamos en la poesía mística de San Juan metáforas de lo sensible, que afirma Shirao, son imágenes, semejanzas y paradojas que nos recuerdan las vías atributiva y negativa de Pseudo Dionisio para el conocimiento de Dios. Para esclarecer lo que realmente era Dios, Pseudo Dionisio optó por las metáforas más exóticas y ajenas a él. Por eso no importa la del box, ¿ves? ¿No? Gracias. Pseudo Dionisio también dice unas terribles, ¿no? Que Dios es una pantera y unas cosas así, ¿no? Dice, sin llegar a esos excesos, San Juan describe su experiencia mística a partir de elementos sensibles. No obstante, como insiste Shirao, San Juan trata de renunciar al mundo sensible y cubrirlo con un suerte de velo de obscuridad. Las metáforas de la noche y la obscuridad son usuales en la poesía de San Juan. En los poemas de San Juan hay una visión de lo divino. La descripción poética de la divinidad exige la superación de las palabras poéticas que nos conducen a un acontecimiento místico. Dios se hace presente a través de unos poemas que dicen más de lo que dicen. El encuentro con Dios solo es posible en la soledad. Cito soledad, palabra que San Juan utiliza con frecuencia para indicar los momentos privilegiados de su visión, la misma soledad culminante, perdón, sí, culminante del cántico espiritual. Soledad del alma antes del conocimiento de Dios, soledad en que el alma viene a la unión del verbo, desarraigo del alma que es mayor arraigo en la gracia, soledad del alma por fin que ha querido abandonarse sola a Dios. Más allá de las contradicciones, vive esta soledad que es la silenciosa epifanía de una atención iluminada. Hasta ahí Shirao. La experiencia poético-religiosa que encuentra Shirao en San Juan de la Cruz reaparece en una variedad de poetas extraordinarios en quienes lo divino se palpa poéticamente y los sentidos son tan solo un medio hacia lo inefable. Bajo esta premisa, Shirao penetra en la aventura espiritual de Primero Sueño de Sor Juana, un viaje en silencio en el que las formas gongorianas y el recargamiento de hipérboles remiten a la contemplación. Anota Shirao a propósito del barroco, cito, el barroco es en buena parte resultado de la reforma que realiza la Iglesia Católica. La necesidad de que el espíritu y la letra entren por los ojos nace en el Concilio de Trento y esta necesidad de hacer que lo sagrado se vuelva sensible, a veces bajo la forma de la policromía, otras mediante una mezcla constante de elementos lineales y reales, aparece en las iglesias barrocas, donde viene a encarnar lo infinito y lo eterno en el color de las imágenes, la carne de los martirios, la inmediatez dorada de los milagros. Fin de la cita. Estos efectos del barroco arquitectónico se dan también en la literatura. Sor Juana combina en un mismo poema neoplatonismo, aristotelismo, hermetismo, cristianismo para describir el viaje del alma hacia el saber. Muchos piensan que Primero Sueño no es un poema religioso, pero Shirao se pregunta si no es ese camino de un alma sola que en su sed de saber busca la causa primera, el mismo que hallamos en los místicos neoplatónicos, a saber, la ascensión del alma hacia el uno absoluto.
El vínculo entre la poesía y lo trascendente permite a Shirao exaltar la religiosidad de poetas muy diversos. Revisa las rimas sacras de Lope de Vega y afirma que éstas contienen, cito, un elemento religioso casi palpable, muy a menudo sensible y sensual, y en algunos casos nada alejado de la mística. Destaca de Manuel José Otón su modo de percibir el mundo en su sencilla y clara religiosidad de aristas luminosas, dice Shirao, Dios, el ángelus, la Virgen y en el nivel de lo humano, la soledad, la culpa, el amor, la esperanza. Defiende que la cosmovisión de Amado Nervo está marcada por su educación católica y la variedad de sus intereses. Dice, sería inexacto hablar de una cosmología en la obra de Nervo. No lo es del todo hablar de una visión del mundo si damos a la palabra visión su significado originario de evidencia. Sin duda esta visión está influida por una profunda educación católica, por sus lecturas científicas o paracientíficas, por el romanticismo, por Schopenhauer, por Margali Unamuno, por Metternich y Wells, hasta ahí Shirao. Un buen ejemplo de la variedad de la experiencia religiosa es precisamente la de Nervo. Es un ecléctico moderado cuya noción de lo divino oscila entre el cristianismo, la ciencia y, como bien señala Shirao, el pensamiento budista. Es cierto que Amado Nervo no es siempre cristiano. No obstante, afirma Shirao, Nervo piensa que la naturaleza demuestra siempre una ávida nostalgia de Dios. Son todas las anteriores experiencias variadas de lo sagrado, proyección nostálgica de lo absoluto cuando los poetas esbozan la presencia ausente de lo divino. Ese intervalo indescriptible en el mundo es ya dejado de ser, es el espacio preciso y reservado de lo sagrado. Es un instante indescriptible y también silencioso, un acontecimiento espiritual. Gracias a esa vivencia podemos declarar que la poesía es la substanciación del lenguaje. Esa misma experiencia la encuentra Shirao en Muerte sin fin de Gorostiza, en Villaurrutia y su imagen del poeta como alguien que renuncia al mundo, en Huidobro y sus metáforas sobre la ausencia de alas. Dice, tener alas es afrontar el riesgo de vivir, ¿no? Dice, en su universo estético están ausentes también Dios y el mundo, e incluso encuentra religiosidad hasta en la obra de Borges. Dice, las ficciones fantásticas de Borges son su metafísica. No existe prácticamente ningún poeta que no esté destinado a exhibir la presencia de lo sagrado, según Shirao, ni siquiera los que cantan la ausencia de Dios. Lo sagrado está en la Ifigenia cruel de Alfonso Reyes, en los sonetos religiosos de Pellicer, en los poemas de Lezama Lima y en los de Cernuda. Afirma Shirao, hecho imagen y posible semejanza de Dios, el poeta habla. Lo que dice ya estaba en Dios. También en Dios estaba el origen de todo el lenguaje en los platónicos, en Plotino, en San Agustín, prevista y absoluta en la divinidad, la voz del poeta, el hombre caído, padece sin embargo angustia. La angustia del poeta es muy precisamente el no saber callar, el dar a todo un nombre. Hasta ahí la cita. Esto recuerda una vez más a Kierkegaard y el primer aforismo de Dipsálmata que cito de memoria. ¿Qué es un poeta? Es un hombre desgraciado que oculta profundamente penas en su corazón, pero sus labios fueron hechos para que gemidos y gritos suenen bellamente musicales. Dice, todos le piden canta, ¿no? Todos le piden que cante más, perdón, todos le piden que cante más, que sufra. Y más adelante escribe Shirao, toda poesía tiene un origen, el silencio divino que apenas se recuerda. Toda poesía debería tener un destino, este mismo Dios en voz de ángeles ya inmortales. Voz y silencio. El silencio es la ausencia de la voz. Nada se puede decir, quizá porque no hay a quien decírselo. Otro binomio inseparable, silencio y soledad. Shirao recuerda que en el laberinto de la soledad, Octavio Paz define la soledad como nostalgia de espacio. Habría que decir de espacio vacío. Encuentra Shirao que la poesía de Paz trasluce constantemente soledad. Es, dice, una soledad que responde a una evidente experiencia religiosa.
Esto me interesa particularmente y va a ser lo último que voy a leer de este texto, que es el modo como Shirao lee la poesía de Octavio Paz, encontrando en ello una forma de trascendencia. Dice, toda soledad implica necesariamente una trascendencia. Dice, hablar de una soledad pura no es más que un sofisma poético. Sentirse solo es siempre sentirse solo con algo o con alguien, cerca o lejos, ligado o desligado del mundo y de las personas. Y dice Shirao, Octavio Paz ha visto claramente este doble filo de la soledad que describía muy claramente Antonio Machado en las páginas que encabezan el laberinto. Entonces, Shirao dedicó varios ensayos a la religiosidad resistente de Octavio Paz. En El arco y la lira, Paz insiste en que la poesía se toca con lo sagrado y que es una vía de acceso a la otra orilla. ¿Tienen que ver estas declaraciones con una experiencia religiosa? A este respecto anota Shirao, cito, pero su experiencia de la soledad, la de Paz, responde a una evidente experiencia religiosa. Ha dicho Whitehead que la religión es lo que hace el individuo con su propia soledad. En el ascenso hasta Dios se pasa por tres estadios, de Dios vacío a Dios enemigo, de Dios enemigo a Dios compañero. Octavio Paz quiere a veces creer en un ateísmo total. Este ateísmo se vuelve punzante. Según Shirao, Paz había pasado por dos etapas de la experiencia religiosa, la del Dios vacío y el Dios enemigo. La desesperación le lleva a la blasfemia y con todo no olvida que la misión poética más noble es tornar, o acaso retornar, lo sagrado al mundo a través de las palabras. Em, de las palabras. Escribe Shirao, y si el poeta mediante la palabra procura tornar sagrado el mundo, ¿no será que en sí mismo, en la palabra, en el mundo, encuentra ya lo sagrado? ¿Cómo responder a la interrogante que nos plantea Shirao? La poesía no es representación, es presentación. Por eso mismo escribe Paz en Los hijos del Limo, que la palabra poética es mediación entre lo sagrado y los hombres y así el verdadero fundamento de la comunidad. En este sentido, trataría de responder de la siguiente manera. La palabra poética es como un icono. En los iconos hay una reconciliación instantánea entre la representación y la presencia de Dios. Con la palabra poética sucede lo mismo. El acuerdo entre individuo y mundo alcanza su plenitud. Ese acuerdo, escribe Paz, sería imposible si el poeta no usase del lenguaje y si ese lenguaje, por virtud de la imagen, no recobrase su riqueza original. Paz entiende que el poema no tiene otro sentido que sus imágenes. El poeta nos enfrenta a una realidad concreta, viva, así como un icono no representa sino que proyecta la presencia de Dios. La imagen poética no quiere decir sino que dice. El lenguaje es el medio para decir, pero la imagen deja de ser un medio para convertirse en el sentido de un poema. El sentido de la palabra, incursión entonces en el reino de lo inefable. Palabra, dice Paz, voz exacta y sin embargo equívoca. Los poemas se componen de palabras que son más que palabras, son imágenes y palabras que encuentran nuestros instantes más privilegiados, nuestras sensaciones primordiales e inefables. La poesía, entonces, tal como lo conciben Paz y Shirao, roza con el sutil misterio de lo sagrado, de aquello que nos posee de manera instantánea y nos sitúa cara a cara con nuestra condición humana, esa inextricable inquietud que nos hace seres corpóreos e insatisfechos. La inquietud es la solicitud de lo otro, es el deseo y la revelación de nuestra condición desgarrada. Los poemas nos resitúan en el mundo para volver a él, para acercarnos y correspondernos mutuamente. La disociación que existe entre el hombre y el mundo puede abolirse solamente con una experiencia comunicativa lo suficientemente intensa, sensible y sobrenatural. Y eso es la poesía. Para Octavio Paz, la única alternativa para recuperar la comunión humana es esa. ¿Acaso por ello Shirao propone que la poesía de Octavio Paz es poesía de soledad, de soledad, de desolación y deseo de comunión? Escribe Shirao, en efecto, entre los años 1938 a 1942, la poesía de Octavio Paz es poesía solitaria redoblada de desesperanza.
En algunos momentos Octavio Paz llega a ser uno de los más desesperanzados poetas de nuestra lengua. ¿Cómo trascender soledad y desesperación? Tal vez como lo pensaba Kierkegaard, ahondando precisamente en la desesperanza. Octavio Paz ahonda en ella por los caminos de la violencia, la vehemencia, el arrebato. De ahí en efecto binomios como poesía-revolución, poesía-violencia, desgarramiento poético. Estos se transmutan paulatinamente en otro binomio, poesía-comunión. Dice Shirau, el hombre soledad, el hombre comunión, el hombre amor, el hombre desesperanza, el hombre libertad se expresan en la palabra. Y no es que la palabra se reduzca a una mera exposición de lo que el hombre piensa o siente, sino que es por definición la esencia misma que lo constituye. Hombre equivale a palabra, a lenguaje, a poema. Pues muchas gracias. Muy bien. Les agradecemos a nuestros expositores. Invitamos a la gente que está conectada que formule sus preguntas. También aquí a las personas que asisten el día de hoy aquí presencialmente a esta conferencia. Haré brevemente una síntesis de lo expuesto, ¿no? A ver si. El doctor Julio Ubart nos ha hecho una semblanza, hecho personal, humana, de la figura de Ramón Shirao. Nos ha señalado que llegó en 1939 a de la edad de 15 años como resultado de la Guerra Civil Española. Trabó amistad con José Gaos y bueno, es un México, colocó el contexto de guerra cristera, de pérdida del latín, del griego y incluso del náhuatl. Hablamos de Garibay y de Montes de Oca. Regresa, entonces el esfuerzo es regresar a los clásicos porque se ha perdido la cultura, se pierde la capacidad y el mantenimiento de los estudios clásicos. Y ahí está el esfuerzo de Octavio Paz también, con quien traba amistad Ramón Shirao. Y en este caso, el doctor ha presentado cómo hay una relevancia de la filosofía, hacer y traer la filosofía, traducir, rescatar los textos, acercarlos. Gracias a Ramón Shirao, entonces, tenemos el acceso a obras clásicas y también a la filosofía, digamos, actual en ese momento, Wittgenstein. Y luego se habla, dice el doctor, que hace esfuerzos Ramón Shirao de hacer crítica literaria, de acercar a las personas para que sepan qué leer y cómo leer, de los testimonios literarios. Al final hablamos de las influencias, Juan de la Cruz, Santa Teresa, Edith Stein, una celebración de la corporeidad y de aprender del libro de la vida, de la obligación moral de encontrar sentido en la naturaleza y de estar consciente de ese permanecer o ese estar, esa espiritualidad que está basada en la salvación y no tanto en la culpa. En la segunda exposición se ha reflexionado un poco sobre las paradojas de lo sagrado, sobre esta paradoja que está en el centro del cristianismo en Kierkegaard, en Temor y Temblor, y el esfuerzo que hace Ramón Shirao para dialogar con esto, la cita de Simón Weil, de Sor Juana, y este esfuerzo por pensar la experiencia trascendente, el cielo y el oscuro salto que hace el cristianismo, lo ausente y lo presente, la presencia de Dios. Para Ramón Shirao, Dios, realidad circundante, se busca este esfuerzo entre estos vínculos entre la fe religiosa, entre lo sagrado y lo profano, entre el silencio y la soledad. La poesía, insistió el doctor Javier López Fargeat, la poesía hace presente lo inefable, ese esfuerzo que supera las palabras, ese acercarse a lo sagrado, ese resolverse de lo humano en lo divino y eso divino que está presente en lo creado. El poeta, por lo tanto, canta lo sagrado. Es una poesía entonces que no es representación, sino que es presentación precisamente de lo que acaece. Y al final concluyó con una exposición sobre la lectura que hace Ramón Shirao de la obra de Paz. Hemos tenido entonces este encuentro. Invitamos a hacer preguntas. Creo que a lo mejor ustedes no lo saben, pero en la revista Estudios este fascículo, el último fascículo, le hicimos una entrevista larga al doctor Rodolfo Vázquez y nos platicó el origen de la revista Estudios. Y dice que la revista Estudios surge precisamente cuando el proyecto de diálogos
está por terminar en el Colmex. Y entonces el profesor Rodolfo Vázquez nos comenta que platicando con Ramón Shirao, don Ramón Shirao está triste porque se va a cerrar el proyecto de diálogos. Y entonces Rodolfo Vázquez, el doctor Rodolfo Vázquez dice, si no podíamos continuar el proyecto tan grande, tan enorme en la historia de la cultura mexicana como fue Diálogos, mantener ese espíritu en la revista Estudios, esa generalidad, filosofía, historia, letras, humanidades. Entonces, de alguna manera nos vincula, la revista Estudios está vinculada con el proyecto de Ramón Shirao. No sé si hay preguntas, está abierto el diálogo para que haya preguntas con los expositores. Claro. Se abre así, no se abre. ¿Alguna pregunta? Adelante, doctor. Muchas gracias. Julio Ubart, Javier López Faría, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación y gracias por compartirnos. Comentabas, Julio, que bueno, tú consideras pues que está muy poco historiografiada esa pérdida, hablaste de pérdida, ¿no? De latín, del griego, del náhuatl. ¿Tienes alguna intuición por ahí o sea, en eso que no se ha historiado, ¿no? ¿Alguna intuición de por qué pérdida? Bueno, la recuperaron los españoles. ¿Por qué pérdida? ¿Qué hace falta? ¿Se puede recuperar? ¿Ya no se puede recuperar? O sea, ¿por qué valdría la pena historiografiarlo? Y a lo mejor cambiaría o ya no sería tanta pérdida. No sé, me parece que ahí tienes algo que decir todavía. Sí, Ajá. muchísimo. A ver, el tema me interesa particularmente. Creo que difícilmente encontraríamos una buena tradición filosófica si no existe una tradición filológica. Creo que es muy importante, creo que los huesos de la fortaleza filosófica requieren la médula de las lenguas. Es muy importante tener las dos tradiciones trabajando juntas. Y hay una serie de descuidos. Es un casualty, como víctimas colaterales, las lenguas. Lo mismo España perdió muchísimo con la guerra civil en trabajo filológico, y México con la guerra cristera. Eran dos tradiciones completamente distintas. La tradición mexicana, particularmente, creo que nos habría evitado disparates contemporáneos, actuales y vergonzosos. Hay una tradición desde el origen, desde Gonzalo Guerrero, aunque Gonzalo Guerrero eligió quedarse en la selva, pero desde Jerónimo de Aguilar y Malintzin, Cortés y Moctezuma, hay una tradición de lenguas muy sofisticada, a ver, para acabar pronto, la primera gramática sobre lengua materna que existe es la de Nebrija, 1492. La segunda es el náhuatl. Y hay gramáticas purépechas, hay gramáticas mayas, había un cuidado, un respeto por las lenguas nativas, que ahora nos va a costar un inmenso trabajo reconstruir, y va a tener que ser un doble trabajo, historiográfico a la vez que filológico. Creo que se podría aportar conocimiento verdadero a nuestra conciencia pública si hacemos esto del conocimiento general. Lo importante que resulta reconstruir
nuestra tradición para sabernos insertar en un ámbito de conversación, de diálogo y no de exclusiones. El mundo contemporáneo se está muriendo de odios y exclusiones y vamos, de veras vamos a dejar tirada en la basura esta doble tradición que por suerte podemos reconstruir, que nos permita generar puentes, ámbitos, espacios habitables. Creo que hay una responsabilidad, además de la fascinación de la filología y las historias filológicas. En fin, allí ya empezamos con algunos detalles. En parte nos detestaba Gómez Robledo por cómo pronunciábamos la eta a los que estudiamos griego. Le dábamos éramos horrendos, no sabíamos nada. Tenía razón. ¿Alguien más? Aquí hay una pregunta a distancia. Dice, para también el profesor Julio Ubart, dice, ha habido grandes halagos hacia los pensadores que se formaron en el mundo clásico del latín y del griego. ¿Qué podemos hacer para regresar a esos clásicos que generaron grandes pensadores? Es un poco la pregunta. Sí, estamos en el mismo territorio. Además me entusiasman estas preguntas porque ahí hay un trabajo por hacer muy importante. El trabajo de reconstrucción filológica es un trabajo de reconstrucción histórica, de responsabilidades morales, de un ámbito de hermenéutica. A mí me parece fundamental. Hay que saber copiar dos cosas. A los lugares que lo han hecho con éxito y a la historia. A la historia, específicamente, si hay un ejemplo en nuestra tradición, es la Biblia políglota. Búsquenla en la Biblia políglota complutense. Fue un trabajo formidable que se terminó por destruir de mala manera. Pero el trabajo puesto allí es una convergencia de voluntades y es una convergencia entre el ámbito de las, el ámbito de los clérigos y el ámbito civil. Creo que si rescatamos eso, si rescatamos la voluntad de Erasmo y la voluntad de Lutero y Melanchthon, podemos con humildad empezar simplemente a dar cuenta de la existencia de las lenguas. Con eso, el trabajo queda al menos cumplido, dejando el material y clasificándolo. Viene, por cierto, un libro particularmente importante, se va a publicar, de Gabriel Said, sobre poemas de los indios del norte de México, sur de los Estados Unidos, porque a Said, de pronto se dio cuenta, Gabriel, de que Said, de que los antropólogos habían olvidado las canciones y los poemas. Ese es el modo en que uno habita el mundo. Podemos decirnos nosotros, los contemporáneos, un par de versos de los Beatles y sabemos nuestro contexto. Es decir, el poema, la canción, etcétera, tienen un valor importantísimo y lo hemos descuidado muchísimo. ¿Alguien más? Adelante, doctor. Muchísimas gracias por las dos pláticas, las dos charlas fueron extraordinarias, lo disfruté mucho. Y tengo dos preguntas, espero que sean muy sencillas. Una es cuando el doctor Julio Ubart dibujaba, digamos, la trayectoria intelectual de Ramón Xirau, me parecía que lo dibujaba como perteneciente única y exclusivamente a una tradición europea, cuyas influencias eran fundamentalmente tales. Sin embargo, ya después, más tarde, con el doctor Luis Javier, pues aparecieron un montón de contemporáneos, apareció Reyes, apareció Nervo. Entonces, la primera pregunta es si él, de manera ya personal entre ustedes,
se expresaba de alguna manera respecto, no sé, por ejemplo, de los ateneístas, porque sin duda la poesía y la literatura les resultaba más significativa, y que los ateneístas eran ello, pero también un poco más, eran también filosofía, eran también otras cosas, digamos. Y más allá de estrictamente los ateneístas en particular, sí, como qué opinión le merecía a Shirao, digamos, este contexto más de intelectualidad mexicana y qué influencia le parecía. Por una parte, sí, la pregunta es en efecto para cualquiera de los dos, quien se anime. Sí. Y la segunda, si me ajá. permite, nada más sobre su formación católica. eh, Ahora no tenía yo claro sobre Lul si él era religioso propiamente o no. Y busqué rápidamente y parece que no pertenecía a los franciscanos propiamente, pero que probablemente pertenecía como a la tercera orden franciscana, Sí. porque me llama mucho la atención que tiene todo este discurso, tanto Shirao como Lul, de los franciscanos, precisamente al estilo Buenaventura, ¿no? Incluso los gemelos malvados de los franciscanos, ¿no? Más al estilo de Fiore y tal, ¿no? Sí. Entonces, más que una pregunta intelectual sobre Shirao, ahora más su cercanía con él, en lo personal con el catolicismo, si se acercó a los franciscanos en lo personal o a alguna otra orden Sí. o a sacerdotes o gente en ese sentido que le remitiera de quien abrevara en lo personal como cierta espiritualidad de esa naturaleza. Sí. ¿Sabes de la relación con los ateneístas? Sí, bueno, evidentemente. Tenía una admiración, amistad también. Fui injusto porque debía haberla mencionado con Alfonso Reyes. Admiraba muchísimo la escritura, le producía un poco de miedo la persona, un poco de distancia, pero admiraba muchísimo la obra sobre todo de memoria de Vasconcelos. Pero sí, tenía que haber mencionado a Alfonso Reyes como uno de los faros luminosos en la obra y la vida de Ramón Chirau. Sí, claro, y además escribió sobre Alfonso Reyes cosas muy elogiosas. Por supuesto que sí, tienes toda la razón, yo lo omití y te agradezco que lo traigas. Y la segunda, sí. No, yo hice ahí una breve alusión a lo de Ifigenia Cruel. Yo no sabía de la relación personal porque eso yo nunca platiqué con él, sí, sí, pero lo que es claro en la obra es que estaba muy al tanto del contexto y del ambiente intelectual y que tenía como ese afán por leer como en una clave muy de él a los pensadores. Luego, lo que yo veía mucho, pero no sé si esto era igual con los ateneístas, es que de pronto él se desconectaba mucho de las relaciones personales, ¿no? O sea, sí era muy amigo de Reyes, pero de pronto él no era una persona como especialmente, bueno, es lo que yo vi hacia el final que le gustaba como de interactuar demasiado, ¿no? Quizá con uno que otro, pero aún con Octavio Paz había temporadas, ¿no? Hasta donde sé, donde no se frecuentaban de pronto, bueno, con los mismos colegas del instituto había una relación como de te encontrabas acá, pero luego él desaparecía meses. Pero lo que es cierto es que por eso no puedo hablar tanto del contacto personal, pero lo que sí es que en la obra ahí está, comenta Ifigenia Cruel, tiene muchos halagos y a la escritura de Reyes, ¿no? Y de la formación, yo su formación religiosa directa tampoco la conozco. Lo que sí ahora que decías y lo que decía Julio, lo de Ramón Lul, yo sí veo unos símiles muy importantes ahí, porque Ramón Lul tenía también ese afán de universalidad y además de leer todo como en una clave entre neoplatónica, cuasi religiosa, cuasi mística. De hecho, su propia lectura de los filósofos árabes que trabajo yo es muy peculiar porque los lee como en una clave muy religiosa, ¿no? Y Los dientes para hablar árabe. sí, el Ramón Lul, ¿no? Sí, sí, se trató de aprender árabe, pero ¿qué hizo? Con unas cordeles se limó los dientes para poder
pronunciar el árabe. Bueno, no era necesario hacer eso, pero no, Juan Carlos y yo pues nunca hemos hecho eso, Juan Carlos. Pero bueno, está muy bien. Pero no sé de sus formas, de su educación personal, lo que preguntaba Pavel. Ahí hay un Él dato muy importante porque el padre de Ramón, Joaquín, llegó a México ya habiendo escrito una obra realmente muy buena. La publicó después Iberia, que se llama Amor y Mundo. Es una contribución sobre la filosofía de Ramón Llull. Y le viene de familia. El lulismo está metido, sí. Y esta tradición, sí, ahí hay que abundar. Es una tradición que en México se desconoce mucho, la tradición fiorista y ese franciscanismo de las criaturas. Por supuesto que ese es el corazón, el hilo vertebral que va a producir a Lulio y al segundo Ramón, si viuda, ¿no? Sí. A ti. ¿Alguna pregunta más? Adelante, hay espacio para hacer alguna pregunta, algún comentario. La gente que está en internet. ¿Algunas recomendaciones por dónde empezar para los alumnos la lectura de la obra de Ramón Shirao? Bueno, yo me animo a hacer una pregunta. Primero, una felicitación para los expositores. Muchísimas gracias. Es una muy buena manera de iniciar nuestra semana de estudios. Qué bueno que el doctor Rafael González ya hizo la aclaración que el director fundador, el profesor Rodolfo Vázquez, recoge la inquietud de Ramón Shirao para no perder la revista Diálogos, y ese es el sentido en mucho de de Estudios Generales y de la revista Estudios, que es una revista además que se resiste a estas sobreespecializaciones que luego son necesarias en las revistas, pero no siempre son muy favorecedoras para la vida universitaria y el diálogo. Entonces, pues quisimos darle cabida y que además como inicio de la semana de estudios el pensamiento de Ramón Shirao. Así es que, pues muchísimas gracias por su comentario. Sus comentarios. Yo me quedé pensando con lo que ustedes decían y algunas cosas que yo he leído de la poesía de Shirao. Me quedé pensando, a ver, es como comentario para ver cómo reaccionan ustedes a eso. Sí es cierto que hay una parte de reflexión sobre la mística, sobre cuestiones de religiosidad, pero también hay una parte en donde él habla mucho desde lo que es la cotidianidad, que a mí me ha asombrado mucho en sus poemas, que son a veces de una sencillez y a la vez como de una penetración de conocimiento de la realidad, de la cotidianidad, que yo pensaba que, bueno, no es que lleguen a una religiosidad, pero sí lanzan hacia una trascendencia. Ahora que ustedes hablaban de esta unión del mundo, ¿no? La espiritualidad en el mundo y el mundo con lo espiritual, también pensaba en Octavio Paz y la relación que tenían en el sentido de decir cómo para la época en la que se vivía esta idea del ser en el mundo y de la idea de lo cotidiano, para unos podría lanzarlos hacia la trascendencia, que ese sería Ramón Shirao, que además creo que valdría la pena decirlo, para la época en la que él se desarrolló profesionalmente en la UNAM, pues estaba imperando el positivismo, el materialismo. Decía Mauricio Beuchot pues que eran filósofos un poco, parecerían como despistados dentro de la facultad de filosofía, porque decían cuando todo el mundo estaba metido en el materialismo, en el marxismo, en el positivismo, empezar a hablar de la poesía, hablar de religiosidad, hablar de mística, pues era una cosa como muy extraña, ¿no? Pero ellos se mantuvieron en esta línea. A ver, pero entonces en la parte de Octavio Paz yo me quedo luego con la duda, y ustedes otros que son lectores y expertos también en Octavio Paz, me queda la sensación de que en Octavio Paz no hay esa sensación de trascendencia o es apuntar a una gran trascendencia. No quiere decir que se quede en lo terreno, pero hay algo ahí que yo no alcanzo a ver. ¿Ustedes qué opinión tendrían sobre esta visión de la descripción del mundo en Shirao? Si sí lanza esa trascendencia, ¿y cómo lo compararían con Octavio Paz? ¿Verían que hay alguna diferencia o comulgarían los dos?
Bueno, yo digo rápido y le paso porque además Julio conoció muy de cerca a Paz. Bueno, yo veo lo que dices de los poemas de la cotidianeidad, los que son en catalán, bellísimos, y muchos son cantos a la naturaleza, pero ven la naturaleza como una forma de tranquilidad, de pacificación, ¿no? En donde curiosamente en algunos de los poemas veo menos como esa espiritualidad tan cristiana y sí hay como, y se decanta más como por una forma de cuasi orientalista, ¿no? Quizá por eso está en lo del Lul, ¿no? Lo cuasi orientalista de esa capacidad que tenemos de vincularnos a lo natural y decir que el simplemente ver la naturaleza te genera paz, te genera tranquilidad, ¿no? Y sobre lo segundo, yo creo que que su lectura de Paz sí es un poco exagerada, es decir, que sí está tratando como de extraer como más de trascendencia de lo que había en Paz. Bueno, yo eso lo había pensado siempre cuando leía lo que decía, pero por otro lado, y ahora que decías, yo veo que en Paz no hay eso y Julio dijo que no, bueno, que estaba de acuerdo contigo y yo dije, creo que vamos a disentir un poco porque hay una parte que no leí porque yo sí creo que hay al menos un par de poemas, Piedra de Sol y Blanco, donde sí veo, vamos, no es la espiritualidad cristiana, no es, pero sí es una forma de interacción con lo trascendente, en donde ahí sí creo que Shirao tiene razón, es decir, nunca pensaría que Paz está defendiendo una forma de espiritualidad al estilo cristiano, pero sí tenía esa influencia muy de la India, y donde en esos dos poemas específicamente está como construir una idea de espacialidad, de temporalidad, ¿no? La idea de Blanco, que quizá han visto que es un poema que se extiende, ¿no? Y bueno, y cómo está como construir una forma de llamado a la otredad, de vincularte con el mundo, con los otros, que sí está apelando como una forma de trascendencia, ¿no? Creo, ¿no? Eh, eh, alguien me deletrea que muchos pensaban, sí, que era el mismo Shirao, pensaba que en ese tipo de expresiones había como una ansia de trascender. Y eso es curioso porque yo decía ahí rápidamente, toda esa teoría poética de paz en el arco y la lira, que podría ser leída en clave. Yo me acuerdo que una vez tú y yo platicamos que si no valía la pena dar un curso de estética solo del arco y la lira, ¿te acuerdas? Pero creo que el arco y la lira puede ser leído en esa clave muy de la trascendencia, muy de la búsqueda de la otredad y esto que era un tema muy de Shirao. Pero como también creo que el arco y la lira, no sé qué dirá Julio, está también muy plagado como de un heideggerianismo muy peculiar de la época, ¿no? Que no es el Heidegger, bueno, de discusión académica, pero hay ahí como unas alusiones y un vaivén entre Heidegger y algunas que es de Nietzsche, pero sobre todo de Heidegger y esa parte de la otredad, esa parte como del Heidegger medio existencialista. Y entonces es muy difícil leer ahí a Paz qué está pasando, ¿no? Hay un ensayo de este crítico colombiano Gutiérrez Girardot, tremendo, ¿no? Donde deshace el arco y la lira y dice, nunca había leído algo tan absurdo, ¿no? Como un ensayo repleto como de voces huecas, de frases vacías, apelando a que si la otra dice, y es como una caricaturización de Heidegger, ¿no? Pero claro que si uno lo lee en otra dirección, ¿no? Como la de Shirao, pues puede decir, bueno, pero esto es como completamente comprensible, ¿no? El llamado a la otredad, la mediación del lenguaje, pero no sé, Julio. Me parece muy bien lo que estás señalando. A ver, Paz va a ser un pugilista espiritual. Es decir, eh, a- a- eh, y si Dios existe, lo desafío a 10 rounds, ajá, o 12 rounds porque es de campeonato. Este, mm, eh, eh, eh,
tiene lo suyo es una lucha verbal, es una lucha espiritual de capacidad. El ateísmo de paz no es un ateísmo que desemboque en una negrura. Hay una espiritualidad y hay una profunda noción, cuando no una añoranza de trascendencia. Eso, la añoranza de trascendencia de suyo es una trascendencia. Y eso está muy en Octavio Paz. Y es en ese sentido completamente distinto de Ramón Xirau. Esta otra tradición de la presencia, de la participación en las criaturas, confirma la sacralidad en el color amarillo de la naranja, en la textura de la piel de la naranja, en cada uno de los malditos elementos que hacen cualquier naranja, se vuelven al mismo tiempo una revelación del ser, de la belleza y una confirmación de habito el mundo correcto, ¿no? Es decir, el mundo verdadero, el mundo real. Son completamente distintos en su espiritualidad. Uno es un poco como la lucha de Jacob. Si me voy a salvar es porque me derrotas. Pero si no me derrotas, no me salvo. Y punto, ¿no? Sí. Mira, hay algo allí parecido, no se me había ocurrido, pero tienes toda la razón. Muy distinto en tonos, muy distinto en estructuras sintácticas y estrategia, pero no lo había visto y tienes toda la razón. Y los dos le fascinaban a Shirau por lo mismo. O al estilo de César Vallejo, que también le O fascinaba. al estilo, Y que exactamente. César Vallejo tiene todo eso, ¿no? Ateo, de Dios ha muerto, nació un día que Dios estuvo enfermo, ¿no? Cómo está todo el tiempo diciendo cosas muy, muy ateas, muy heréticas, pero que te está mostrando una religiosidad muy profunda, ¿no? Y que a Shirao le gusta. Shirao también tiene un ensayo sobre César Y tiene Vallejo. un poema Sí, exacto. de Vallejo muy bonito que se llama Recuerdo de Vallejo, Sí. en donde pasa el niño. Sí. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, le agradecemos a los expositores. Pues vamos a dar por concluida la sesión. A lo mejor valdría la pena, es un poco atrevimiento, pero lo voy a hacer. Voy a leer 2 estrofas muy pequeñas. Yo sé que la poesía no se tiene que leer en voz alta, y más frente a un poeta, pero me gustaría hacer un homenaje. Sé que asumo un riesgo. ¿Los traes en catalán o no? No los traigo en catalán. ¿Usted quiere leerlos en catalán? No, porque si estaban en catalán yo leía la parte en catalán. Pues sería magnífico. Pero está muy Bueno, bien. voy a leer solo 2 estrofas del poema Gradas, que es uno de los poemas centrales de Ramón Xirau. Voy a atreverme. Aguijones, abejas, las estrellas calladamente, cachorro, silencio, cantan, todo canta. El mal está en el mundo y no es el mundo. Y la muerte, y la muerte, y la muerte. Y la muerte de la muerte. El alma viva de las algas sabe que la muerte no es muerte. Ligeras, ligeramente, las gaviotas son barcas, barcas rodeadoras de islas. Sin saberlo, han entrado en tu templo. Las músicas antiguas y tocadas son presentes, pero duro, el oído no oye nada. El templo es bello y es viejo el templo de los muros vivos. La flor de la humedad es la flor de humildad. Es la ojiva en los órganos. Cuántas voces, cuántas en el silencio transparente. Cuántas y cuántas voces, oh barcas. He entrado en tu templo, de tierra oro, tierra brasa encendida. En los muros las vetas de aquellos hombres viven aún, limpias y blancas. ¿Dónde estás? No hay lugar, ni espacio, ni tiempo donde estés.
tú, no hay círculos ni claras esferas. Escuchemos, ojos mortales, en el silencio, concentrados, vivos, atentos en el silencio.